Queridos hermanos y hermanas, continuamos entonces nuestra preparación para celebrar de modo adecuado la fiesta de la Ascensión. Es decir, la preparación nos sirve, como decíamos ayer, justamente para ir abriendo lo profundo de nuestro ser, para acoger esa gracia que Dios nos quiere dar al celebrar la fiesta, porque las fiestas en la iglesia, las celebraciones en la iglesia, decíamos también, no son un mero recuerdo de hechos del pasado, sino que hacemos memorial. Y hacer memorial significa que por la sacramentalidad de la iglesia, que tiene su fuente en Dios, en la potencia del Espíritu Santo, esos acontecimientos del pasado se actualizan en el hoy de nuestra historia. Es decir, la gracia que Dios envió en esos acontecimientos, la envía también hoy para nosotros. Y decíamos que para prepararnos bien hacía falta pues volver a los orígenes. Esto es una frase que usa Jesús y que es muy importante tenerla siempre de fondo en toda nuestra vida. En este diálogo, un diálogo que tiene Jesús, relatan los evangelios que le preguntan a Jesús: Maestro, ¿es lícito para un hombre repudiar a su mujer, darle carta de repudio, o sea, echarla de la casa, separarse de ella y mandarla de regreso a la casa de su padre, de su familia? Y Jesús dice, no, absolutamente no. Y ellos le dicen, pero ¿por qué Moisés lo permitió? Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió esto, pero en el principio no fue así. Y cita Jesús las palabras que todos conocemos: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta frase de Jesús es muy importante. Al principio no fue así. Es decir, Jesús nos lleva siempre al principio, a los orígenes. ¿Por qué? Porque justamente en nuestros orígenes donde encontramos el diseño de Dios. Ese diseño que ha sido muchas veces y sigue siendo muchas veces maltratado por nosotros, pero es un diseño incólume, ¿eh? Los planes de Dios subsisten por siempre, dice la Escritura. Y es por eso que es fundamental que nosotros vayamos siempre a nuestros orígenes. Y nuestros orígenes los encontramos. La revelación de nuestros orígenes nos la ha hecho el mismo Dios a través del libro del Génesis. Y es ahí, en nuestros orígenes, donde Dios nos revela quiénes somos, de dónde venimos y a dónde quiere Él que vayamos. Es decir, cuál es el diseño de Dios para nosotros. Y decíamos entonces ayer también que Dios no ha creado al hombre para la muerte, sino que Dios creó al hombre, lo puso en el paraíso, le dio todo cuanto existe, pero al mismo tiempo, lamentablemente, este ángel Luzbel, que se había rebelado contra Dios, aparece en escena, ya lo sintetizo digamos rápidamente. Si alguno no estuvo ayer puede ver el video que está colgado en el Facebook. Y la serpiente, el demonio, lleva a Adán y Eva a dudar del amor de Dios, ¿no? Hacerle creer que Dios no les ama y que por eso no quiere que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no es verdad lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho Dios? Que si comen de ese árbol morirán, porque ese árbol está envenenado. Entonces la serpiente dice, eso es mentira. Lo que pasa es que si comen de ese árbol serán como Dios, y Dios no quiere que sean como Él. Dios los quiere tener siempre debajo, sujetos a Él. Y ese es el pecado de Adán y Eva: desconfiar de Dios, fiarse de la serpiente y dudar del amor de Dios. Esto es la raíz de todo pecado. En la raíz de todo pecado está la duda, dudar del amor de Dios. Y el paso siguiente, que es ya la comisión del pecado, es actuar como si Dios no me amase. En consecuencia, Dios no existe. Porque si Dios no es amor, Dios no es Dios. Porque la esencia de Dios justamente es amor. Y les decía que todo esto no sucede aquí en nuestra cabeza. En algunos casos sí, hay gente que ha escrito mucho sobre esto y que ha pensado, repensado y le ha dado muchas vueltas tratando de justificar la no existencia de Dios, o en algunos casos incluso la existencia de un Dios perverso que lo ha hecho todo mal, ¿no? Pero más allá
digamos, de que algunos, más o menos numerosos en el transcurso de ya tantos siglos de historia, hayan pensado sobre esto, todo esto fundamentalmente se da en lo profundo de nuestro ser. Decía el Papa San Juan Pablo II que el hombre no solamente se mueve en la dimensión de los sentidos, de lo que podemos tocar, ver, etcétera, ni solamente en la dimensión de los afectos, que son las dos dimensiones fundamentales en las que se mueven el común de los mortales, ¿no? Y luego, si quieren, podemos añadir esta dimensión intelectual, la dimensión del pensamiento, de la razón. Decía el Papa Juan Pablo II que hay otra dimensión, y lo decía con toda razón, que es la dimensión, lo profundo del ser, la dimensión ontológica. Decía Juan Pablo II que es ahí en lo profundo del ser donde se dan los verdaderos cuestionamientos y donde se dan las verdaderas batallas del hombre. Pero que el hombre normalmente no es consciente de esto. Es algo que se da muy, muy profundo y que normalmente, de ordinario, por lo general, nosotros no lo llegamos a racionalizar, porque muchas veces, casi siempre, el hombre en el fondo vive de un modo muy superficial o vive en estos tres primeros niveles que les he dicho y no termina de entrar en sí mismo, de llegar a lo profundo de su ser. Pero es ahí, justamente de ahí, de donde brota el pecado. Por eso lo dirá Jesús en el Evangelio. No es lo de fuera lo que hace daño al hombre, es lo que brota del corazón del hombre, de lo profundo del ser, porque es ahí, de donde brota, y empieza Jesús, hace toda una lista de pecados, la codicia, la lujuria, etcétera, etcétera, la ambición, lo que queramos, ¿no? Está la lista de pecados que pone Jesús, está en el Evangelio, a continuación de esta frase que les acabo de decir. Entonces, ¿cuál es el problema? Adán y Eva, que se fían de la serpiente, entonces rompen la comunión con Dios al negar al Dios amor, rompen la comunión con Dios, pero se encuentran con un problema muy serio. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, decíamos también ayer, y esta imagen de Dios es justamente este Dios trinitario, la vida en comunión, vivir en comunión con Él, vivir del amor. Dios nos ha creado por amor y nos ha creado para el amor. Pero claro, el hombre por sí solo no tiene la capacidad de amar. Esa capacidad de amar, si no la recibe de Dios, el hombre no se la puede dar a sí mismo. En el diseño de Dios está que el hombre viva en comunión con Él y de esa manera, recibiendo de modo constante y permanente el amor de Dios, entonces él, experimentando este amor, pueda también amar a los demás. El pecado original, entonces, consiste en esto, en cortar lo que decíamos ayer, es como una especie de cordón umbilical, digamos, invisible, a través del cual el Señor nos va transmitiendo su amor. Y si nosotros cortamos este cordón umbilical, que esto es el pecado, entonces ya dejamos de recibir amor. Y si la vida nos viene del amor, que este es el diseño de Dios, entonces experimentamos la muerte en lo profundo del ser. Repito, no es una muerte biológica, no la experimentamos en el intelecto, no, hay algo más profundo. Y es ahí donde el hombre experimenta la muerte, es decir, experimenta el no ser, no ser. Adán ya pierde el sentido de su ser y se encuentra solo. Y eso es lo que el Génesis, de un modo ilustrativo, dice, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, sin protección, sin protección. Han roto la comunión con Dios y se han salido ontológicamente, repito, del ámbito de la protección de Dios, de donde ellos se sentían protegidos por Dios. Y justamente por eso aparece por primera vez en la Escritura la palabra miedo, porque Dios, que sabe muy bien lo que Adán ha hecho, pero Dios siempre toma la iniciativa y va a buscar a Adán, ¿no? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se esconde, está escondido, ¿no? Y Dios insiste y Adán finalmente sale. Y tuve miedo, por eso me escondí. El miedo. La consecuencia del pecado es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder la vida. El miedo a perder la vida. Por eso un hombre o mujer en situación de pecado no puede dar la vida al otro. No puede darse por el otro. ¿Por qué?
porque tiene miedo a quedarse sin nada, a quedarse sin vida, a que el otro lo destruya, a que el otro lo oprima, en el fondo a que el otro lo contraste. Por eso, en la medida en que uno va quedando más esclavo del pecado, o sea, entra más en esta vida de pecado, al mismo tiempo no soporta que alguien le contraste. Esto es uno de los signos clarísimos. No soporta que alguien le contraste. Y si nosotros vemos, levantamos un poquito los ojos y entramos en las redes sociales, entramos en el campo de la política, entramos no sé qué, vemos cómo esto hoy día se va extendiendo muchísimo en el mundo. En las redes sociales, si tú tratas de entrar a las redes sociales de alguna campaña que está, por decir, a favor del aborto, la píldora del día siguiente, y pon que no estás de acuerdo porque esto no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, verás que te insultan. Nadie, no permiten que los contrastes, no permiten que los contrastes. Esta es la realidad. El hombre, cuando está en situación de pecado, no permite que nadie le contraste, no permite que nadie atente contra aquello donde él considera que está su vida. Y entonces, de esa manera, por este miedo que experimenta Adán, Adán ha pasado a ser esclavo del demonio. No lo digo yo, esto es palabra de Dios, lo leímos ayer en la carta a los Hebreos, que ustedes pueden también leer nuevamente en su Biblia, el capítulo 2. Y la carta a los Hebreos, la Biblia es palabra de Dios, es Dios el que nos revela la situación del hombre. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Porque hoy día todo el mundo te quiere interpretar la historia. Dios es el único que sabe la verdad, es la verdad absoluta. ¿Y qué dice Dios a través del autor de la carta a los Hebreos, que escribe bajo inspiración del Espíritu Santo, o sea, de Dios? Dice esto, que el hombre por el miedo a la muerte, Adán, por el miedo a la muerte, ha sido hecho esclavo del demonio, esclavo del demonio. Y esto no le pasa solamente a Adán, sino que le pasa también a su descendencia, como leímos ayer también en el libro del Génesis, ¿no? Dice, el capítulo 5 lo leímos ayer, ¿no es cierto? Dice que luego ya que Adán y Eva son expulsados del paraíso, etcétera, 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 tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Es decir, esta semejanza de Adán, ¿en qué consiste esta semejanza de Adán? Que recibe todo de su padre, el hijo, de generación en generación, recibe todo de su padre, incluido el pecado original. Y por eso dirá el Evangelio, y dirá el Nuevo Testamento en general. Creo que es Pablo más bien el que lo dice, ¿no? Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué hace esta salvedad menos en el pecado? Porque la semejanza de Adán con su descendencia incluye el pecado original. Las consecuencias, y por eso todos nosotros nacemos marcados por el pecado original. En esto consiste, entre otros aspectos, es decir, la semejanza incluye esto. Y entonces, no solamente Adán, toda la descendencia de Adán, incluidos nosotros, todos hemos nacido bajo el pecado original. Y ese pecado original que nos marca, y que luego el bautismo nos extirpa el pecado original, ciertamente que lo extirpa, pero deja en nosotros ciertos residuos que se llaman la concupiscencia. Y entonces el hombre, en la medida en que no tenga vida divina todavía, esto hablaremos ahora, vamos a dejar esto un momentito de lado, la realidad es que el hombre, y esto lo dice Dios, tiene miedo al no ser. Y por este miedo al no ser, el demonio lo hace su esclavo. De modo tal que sucede en el hombre lo que dice San Pablo. En general, no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Esto es, en general, el común de los mortales. El común de los mortales quieren hacer el bien, el común, pero lamentablemente terminan haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el demonio los asusta con la muerte, con el no ser. Repito, no aquí, en lo profundo de nuestro ser.
Entonces, por este miedo que tiene a la muerte, el hombre termina haciendo el mal que no quiere, porque no puede amar, no puede dar la vida, no puede, está incapacitado. Por más que se esfuerce, no puede. Esto es la situación del común de los mortales. En otras ocasiones, fíjense, entonces hay dos cosas. San Pablo, el caso de San Pablo, dice esto: yo en mi cabeza sé lo que es el bien. O sea, sé lo que es, tengo claro lo que es el bien, pero no puedo hacerlo. Porque San Pablo era un judío que había estudiado la Torá, había sido un hombre devoto, estaba equivocado al no reconocer a Jesucristo al principio, a los cristianos, pero un hombre devoto. Luego, al acoger la salvación en Cristo, por supuesto todo se le ilumina. Pero fíjense ustedes esto es muy importante. Pablo sabía dónde estaba el bien, pero no podía hacerlo. Pero no todos saben dónde está el bien, porque el hombre, en la medida en que más se va alejando de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que le pasaba a San Pablo antes. Y lo dice Jesús en un momento, dice: llegará el día en que los perseguirán y los matarán, y al hacer eso pensarán que están dando culto a Dios. Es decir, en la medida en que el hombre se va alejando de Dios, esto es muy profundo, ya no tiene discernimiento, y el mal lo considera que es un bien. Considera que es un bien. El demonio le presenta al hombre el mal como si fuera un bien. Esto es gravísimo y esto pasa todos los días. Hoy día, que ya saben que estoy muy preocupado por esta directiva del Ministerio de Salud, porque esta directiva, que ya les he hablado otras veces, que en el fondo es un paso más para una liberalización total del aborto, porque se va haciendo así de pasito en pasito, porque el demonio es así. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, queridos hermanos, que creen que el aborto es una cosa buena, que lo creen de verdad, que creen de verdad que el aborto en ciertas condiciones es una cosa buena. Otra gente, aquí en Perú hay pocos, de esto otro que les voy a decir, a nivel mundial hay muchísimos, que creen que el aborto en cualquier momento, en cualquier circunstancia es una cosa buena porque la mujer tiene derecho a disponer de lo que hay en su cuerpo como le venga mejor. Creen, de verdad que creen que es una cosa buena. Si el demonio los ha engañado tanto, 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 este es ese segundo tipo de personas que ya no tienen discernimiento, que confunden. El demonio se disfraza de ángel de luz y te pasa el mal como si fuera un bien. Esto, que en el ejemplo del aborto, que es muy claro y terrible y todos nos damos cuenta, pero ¿a quién se le puede ocurrir que es algo bueno? Bueno, en niveles menores te puede estar pasando a ti. Te puede estar pasando a ti, nos puede pasar a cualquiera. Que el demonio nos engañe en determinadas circunstancias y nos haga creer que una cosa que en sí es mala nos la presente como una cosa buena. Entonces, esto es un segundo tipo de personas, pero un primer tipo o un segundo tipo, y hay un tercer tipo de personas que saben que está mal y que se complacen en hacer el mal, Son tres tipos de personas. Pero 1, 2 y 3, los tres tipos de personas, la raíz es la misma. La raíz es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, el demonio los tiene esclavizados, están esclavos del demonio. De modo tal que no pueden hacer el bien de ninguna manera, ni queriendo, ni confundiendo, ni no queriendo. Al final no pueden hacer el bien. Y esto se va pasando, repito, de generación en generación. Pues bien, tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué dice la Escritura? Luego empiezan todos estos problemas, ¿no es cierto? El hombre que se deja esclavo por el demonio, se deja llevar por el pecado cada vez más, y un momento en que ya la humanidad está totalmente sumergida en el pecado. Y Dios entonces decide dar un paso adicional, Esto nos lo cuenta el libro del Génesis, ¿no? El capítulo 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, o sea, el pecado se había generalizado, y que todos los pensamientos que ideaba el corazón del hombre eran puro mal de continuo, fíjense, o sea, el pecado se había ya generalizado, fíjense, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra
y se indignó en su corazón. Esta es una manera de decir, eso se los he explicado ayer, ¿no es cierto? Y se indignó en su corazón y dijo, voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, porque me pesa de haberlos hecho. Fíjense ustedes, Dios, que es tan bueno, Dios que es amor. Imagínense ustedes qué dolor para Dios, qué dolor tan profundo para Dios, ver que la obra de sus manos, aquel hombre que Él creó, cuando digo hombre, ya saben, digo varón, mujer, o sea, la humanidad, que Él creó con tanto amor, para hacerlo primero poco menos que los ángeles y después coronarlo de gloria y dignidad, ascendiendo, llevándolo a su naturaleza divina, y ve Dios que al final el hombre no ha sabido aprovechar toda la gracia que Dios le ha dado, este dolor del corazón. Y Dios es una manera de decir, es muy difícil entrar en el ser de Dios y transmitirlo con palabras humanas. Entonces el autor del libro de Génesis, bajo inspiración del Espíritu Santo, usa fórmulas para que podamos nosotros entender este dolor profundo de Dios. Y dice Dios, entonces voy a exterminar, etcétera, etcétera, porque me pesa haberlos hecho, el pesar, el dolor. Piensen ustedes en el dolor de una madre que ve a su hijo que se ha vuelto un delincuente, que se ha vuelto un codicioso, que se ha vuelto un egoísta, es hijito de sus entrañas. La madre cómo sufre que ver que su hijo se ha perdido, pues es el sufrimiento de Dios. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé, porque, fíjense qué cosa tan bonita, porque fue el varón más justo y cabal de su tiempo, y andaba con Dios, andaba siempre en la presencia de Dios. Qué cosa, fíjense qué cosa tan bonita, ¿no? Noé, el hombre más justo y cabal de su tiempo, porque andaba siempre en la presencia de Dios. Y entonces Dios ve a Adán, y por Adán no termina por Adán de exterminar toda la creación, sino que elige a Adán, a sus hijos, ya conocemos la historia, ¿no es cierto?, y los pone en el arca y envía el diluvio, ¿no? Dios envía el diluvio. Pero fíjense ustedes, ya saben que el diluvio duró 40 días con sus noches, ¿no? ¿Y qué pasa en esta situación del diluvio? Fíjense otra vez, vamos al Génesis, el capítulo 8. El capítulo 8 dice así, ¿no? O sea, Dios manda el diluvio, no vamos a detenernos ahora en cada aspecto del diluvio porque no terminaríamos, ¿no? Pero luego al final dice en Génesis que Dios se acordó de Noé, hizo que cese la lluvia. El diluvio es como una figura, digamos así, la realidad del hombre que está sumergido bajo las aguas de la muerte, bajo las aguas del pecado. Pero en medio de esas aguas del pecado, sobre esas aguas del pecado, ¿quién es el que subsiste sin ahogarse, sin hundirse? El justo, el que vive en la presencia de Dios. Esa barca, esa arca de Noé, que los santos padres desde los orígenes de la iglesia han tomado como una figura de la iglesia que navega sobre las aguas de la muerte, del pecado que inunda la humanidad, el hombre que está sumergido, pobrecillo, ahogado bajo el pecado, de esta manera como os he dicho hace un momento, y es en la iglesia esta arca donde nosotros vamos navegando a salvo de la muerte. Pero en un momento Dios se acuerda de Noé y entonces suspende el diluvio, conocemos toda la historia, etcétera, etcétera, y dice cuando ya Noé sale del arca, construye un altar a Dios y tomando animales puros, etcétera, y ofreció holocaustos. Y al aspirar Yahvé el calmante aroma del sacrificio de agradecimiento de Noé, ver un corazón agradecido de Noé que lo ha salvado, que Dios lo ha salvado de la muerte, Dios dijo en su corazón, fíjense qué bonito, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano, el corazón del hombre, son malas desde su niñez. El corazón del hombre ha quedado marcado por el pecado original, de modo que desde que nacemos, desde pequeñitos, tenemos este corazón, es un corazón en el cual habita el mal. Es tan grave el pecado de nuestros primeros padres. Pero bueno, decíamos también entonces
que, fíjense, Dios entonces quiere como comenzar una nueva creación. Tendría que hablarles mucho, pero ustedes lo pueden leer. Si ustedes leen el libro de Génesis se darán cuenta que prácticamente todo vuelve al inicio. Toda la tierra está colmada, está sumergida bajo el agua, como dice el Génesis, ¿no? Y luego Dios separa las aguas de arriba y las de abajo. Prácticamente es una nueva creación, es lo que nos quiere decir el autor del Génesis. Dios empieza como una nueva creación con Noé. Pero claro, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que Noé tiene la semejanza de Adán, y su descendencia tiene la semejanza de Adán. Tienen también el pecado original. Tienen. Y entonces el corazón de Noé y de sus hijos, Noé era un hombre justo, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Pero no obstante eso también tenía la marca, pero sobre todo sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a repoblar otra vez, pero empiezan otra vez los problemas. Y llegamos a la Torre de Babel, fíjense, y dice así el capítulo 11, todo el mundo era de un mismo lenguaje, idénticas palabras, todos hablaban lo mismo. Pero entonces se dijeron uno a otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego, y así los ladrillos nos van a servir de piedras, y vamos a hacer una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Vamos a subir hasta el cielo, la Torre de Babel, ¿no? Vamos a hacer una torre para subir hasta el cielo. Atentos, y dice esto, y hagámonos famosos, y vamos a hacernos famosos. Este es el pecado. He aquí el pecado, hacernos como Dios. Vamos a subir nosotros al cielo. Este es el pecado. Un pecado, queridos hermanos y hermanas, muy sutil. Muy sutil, ¿por qué? Porque este pecado, el pecado de Babel, está presente hoy día también en la humanidad. El hombre que se quiere hacer Dios. Decíamos ayer, en la misa de la noche, los que no participaron pueden escucharlo en mi día, porque está el video en el mismo Facebook, decíamos anoche esto, ¿no? Que toda esta corriente atea que surge final del siglo XIX y que toma una fuerza enorme en el siglo XX, ¿no? En el fondo, ¿qué es? Matemos a Dios, ¿no? Y este filósofo, que ayer no lo mencioné porque estábamos en la misa y no quería mencionar su nombre, que se llama Nietzsche, dice esto, ¿no? Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Vive el hombre, ahora ya finalmente hemos quedado liberados de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pecado más grande hay que aquellas palabras de quien dijo, bienaventurados los que sufren? Nosotros, estoy citando a este Nietzsche, nosotros no queremos el reino de los cielos, nosotros queremos el reino de la tierra. Y para poder construir el reino de la tierra, hemos matado a Dios. Hemos matado a Dios. Es decir, el hombre que se quiere hacer Dios. Pues miren, este filósofo, que muchísima gente ni lo conoce, pero tiene más seguidores de todo lo que ustedes creen. Porque esto es uno de los grandes pecados del hombre. Querer ser como Dios, querer hacerse Dios, querer construir su propio reino, tomar el lugar de Dios. Y esto no solamente los existencialistas ateos, también te puede pasar a ti y a mí. ¿Cuántas veces en tu vida tú has querido tomar la posición de Dios y ponerte por encima de los demás, ponerte por encima de Dios, instrumentalizar a Dios poner a Dios a tu servicio para que Dios haga las cosas como tú quieres, y si no las hace como tú quieres te enfadas con Dios, te enfadas? ¿Y cuánta gente se marcha de la iglesia, queridos hermanos y hermanas, justamente por esto, escandalizados porque Dios no hace lo que ellos quieren, y lo que ellos quieren es no sufrir, y como Dios no les quita el sufrimiento, porque Dios tiene otro diseño mucho mayor, mucho más bello, que simplemente quitarnos el sufrimiento, o por otras razones, tanta gente se aleja de la iglesia. Pero hay otros que nos podemos estar quedando dentro de la iglesia, pero que en el fondo asumimos la posición de Dios, lo que dice la carta a Santiago, ¿no? Cuando uno juzga a un hermano, juzga la ley. Y cuando uno juzga la ley, juzga al autor de la ley. O sea, cuando tú juzgas a tu esposo, cuando tú juzgas a tu esposa, cuando juzgas a tu vecina, cuando juzgas a tu suegra o a tu nuera, o a tu yerno, etcétera, o a tu suegro, o a quien sea, o a un hermano de tu comunidad, de tu movimiento, o a tu párroco, a quien sea, o a un pecador, cuando juzgas a alguien, estás juzgando a Dios, es decir, te pones tú por encima de Dios. La Torre de Babel, subamos nosotros al cielo
y hagámonos famosos. El gran problema del hombre, el problema del afecto, que busque el éxito, que todos lo consideren, ser famoso, uno de los grandes problemas del hombre. 3, ya saben ustedes, grandes problemas que tiene el hombre. Primero, la codicia de los bienes, que es una idolatría, dice Jesucristo, es una idolatría, la codicia de los bienes. Qué feo, vivir dependiendo de los bienes materiales. Bueno, no me detengo ahí. Segundo, la fama, los afectos, que todos me quieran, que me aplaudan, etcétera, etcétera. Y tercero, el propio yo, mi ego que no estoy dispuesto a que nadie me lo toque. Estos 3 grandes problemas del hombre. Bien, tenemos que ir avanzando. Entonces, otra vez el problema, otra vez el hombre que se quiere hacer como Dios. Dios había empezado como una nueva etapa, casi, pues no es exacto, como una nueva creación, y otra vez el hombre que le quiere quitar el puesto a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno rompe, otra vez se olvida de que es criatura, es otra vez el mismo problema de Adán y Eva, ese problema de todos los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con el prójimo. Y por eso dice el libro de Génesis que al final, aunque todos hablaban el mismo idioma, no se podían entender, no se entendían, porque entra en una descomunión. El hombre, en la medida que se aparta de Dios, se aparta del prójimo. Esto es el pan nuestro de cada día. Si tú estás apartado de alguien, quien quiera que sea, puedes estar seguro que en algo te has apartado de Dios. Porque cuando uno está en comunión con Dios, está en comunión con los demás, aunque los demás nos apedreen. Y les tenemos que decir la verdad y tenemos que corregirlos si consideramos que ellos son malos. Sí, pero por amor. Y en nuestro corazón no hay odio, no hay rencor, no hay división. Al contrario. Pero bueno, entonces les decía, esta es la situación del hombre. Pero Dios, una vez más, no se deja ganar por el mal. Nunca, porque el amor es infinito, es siempre superior al bien. Entonces Dios echa a andar lo que se llama la historia de la salvación, que decíamos ayer, ¿no es cierto? Cuyo preludio lo encontramos ya en el paraíso, en el jardín del Edén, con esa palabra que le da Dios a la serpiente, ese anuncio, esa maldición, maldita seas entre todas las bestias del campo, entre todo lo que existe en el mundo, enemistad pondré entre ti y su mujer, entre su linaje y el tuyo. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Y esto, que es el anuncio, lo veíamos el otro día, la semana pasada, en el Apocalipsis, cómo se cumple esta profecía de Dios, esta mujer, que es la Virgen María, cómo el dragón viene a atacarla, etcétera, etcétera. Lo hemos visto, no vamos a repetir todo, y cómo este hijo, que es Jesucristo, destruye la cabeza de la serpiente, lo que decía ayer la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Y justamente por esto, porque por el miedo a la muerte el hombre ha terminado siendo esclavo del demonio, entonces Dios, Jesucristo, Dios, la segunda persona del verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha asumido nuestra naturaleza humana. ¿Para qué? Para, entrando en la muerte, destruir al autor de la muerte, que es el diablo. Destruirle la cabeza a la serpiente. Pero para llegar a esto, Dios tiene que ir preparando al hombre. Esto es una cosa tan bella. Qué pena que, bueno, tenemos que, no podemos quedarnos hasta la tarde, ¿no? Pero sería tan bonito poder hacer un recorrido por toda la historia de la salvación. Dios que tiene que ir preparando al hombre para esa plenitud de los tiempos. Y para preparar al hombre, para enviar al Redentor, Dios elige una persona que se llama Abraham, ¿no es cierto? Que todos lo conocemos. Un anciano, 75 años de edad, su mujer Sara, 70 años de edad, un hombre frustrado, un pobre, ontológicamente pobre, un pobre, porque nunca había podido tener un hijo, y tampoco tenía una tierra, sino que vivía, digamos así, arrimado a la casa de su familia, vivía arrimado a la casa de su familia. Y entonces Dios elige a este hombre, a este Abraham, como todos nosotros sabemos, y le dice a Abraham, Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela, vente conmigo a una tierra que yo te voy a dar. Es lo primero que Dios le ofrece a Abraham, una tierra, una tierra. Abraham va, conocemos, no podemos detenernos, y al final Sara
se resiste, pero bueno, Abraham es el cabeza de la pareja, digamos, del hogar, y salen y se ponen en camino. Y Dios luego a este Abraham le dice esto: mira las estrellas del cielo y las arenas del mar, más numerosa haré yo tu descendencia. Y Dios cumple en Abraham, cumple esta promesa cuando le da este hijo Isaac. Y luego cuando el chico ya va creciendo, Abraham ya estaba por los 100 años, ya era anciano, ¿no? Y Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, que como nosotros sabemos se llama Isaac. Y es en ese momento en que Abraham levanta el cuchillo, es en ese momento en el que Dios aparece y dice, un ángel del Señor le coge el brazo: Abraham, detente, detente. Pues bien, ¿por qué digo esto? Dios elige a Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe. Así como Adán y Eva no se fiaron de Dios, no se fiaron de Dios, Abraham se fía de Dios. Se fía de Dios cuando Dios le dice, sal de tu tierra. Que ya hoy día, para cualquiera de nosotros, si Dios nos dijera eso, sería duro. Hoy día, en un mundo globalizado, sería duro coger nuestras cosas y marcharnos a otro lugar solamente porque Dios nos lo dice. Además, Dios ni siquiera le dijo dónde. O sea, sería duro para nosotros marcharnos a otro lugar, desarraigarnos totalmente. Imagínense cuánto más en el tiempo de Abraham. Pero Abraham se fía de Dios, se fía en ese momento y se echa a andar. Pero luego se fía de Dios cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Porque cuando están subiendo, justamente esto le dice Abraham a los siervos que estaban llevando la carga y todas las cosas: ustedes esperen aquí, el chico y yo subiremos y ya volveremos, ¿no? Abraham se fía de Dios. Abraham sabe que la historia no puede terminar así porque Dios le ha prometido una descendencia a través de este muchacho, etc. Abraham, nuestro padre en la fe, el que se fía de Dios. Y es a través de Abraham, entonces, como sabemos, que viene Isaac, ¿no es cierto? Después de Isaac viene Jacob con las 12 tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios de esta manera, no me voy a detener en cada etapa, sino quiero que entendamos esto, que Dios de esta manera se va formando un pueblo. Porque Dios no ha creado al hombre como individuo, atentos, Dios no ha creado al hombre como individuo, tampoco como masa, tampoco como masa. Son dos extremos. Individuo significa, la raíz de la palabra individuo es uno que no se puede dividir, que no se puede partir, que no se puede donar. Dios no ha creado al hombre para que sea un individuo cerrado en sí mismo, viviendo solamente para sí mismo, ofreciéndose todo a sí mismo. No, tampoco lo ha creado como una masa amorfa, inidentificable, solamente números de DNI, porcentajes de estadísticas. No, no, no. Dios ha creado al hombre como un pueblo, como parte de un pueblo. Esto es el diseño de Dios. Y por eso nos recuerda bien el Concilio Vaticano II, que Dios no ha querido salvar al hombre como individuo, sino en el seno de un pueblo. Y este pueblo, y por eso Dios se va, Él, hermanos, una cosa bella, Él se va formando un pueblo. Él se va formando un pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo de la heredad del Señor, el pueblo que Él mismo se ha fundado, se ha formado para Él, haciendo maravillas por este pueblo. Teníamos que revisar toda la historia de Abraham, que he contado nada más que 2 cositas. Cuántas maravillas en la vida de Abraham, cuántas maravillas en la vida de Isaac, en Jacob. El Jacob con su hermano, ¿se acuerdan? Que le roba la primogenitura, un desgraciado, digamos así, pero como Dios desciende hasta Jacob y tiene ese combate con él. No podemos detenernos, sería interesante, por eso es tan importante conocer las Escrituras. Y Dios se va formando con mucha paciencia a este pueblo. Termina este pueblo bajo la esclavitud de Egipto. Dios desciende a Egipto, manda las 10 plagas. Es impresionante. Los lleva durante 40 años por el desierto sin que le falte nada. El pueblo se rebela, el pueblo murmura. Y Dios paciente, 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 hasta que finalmente los introduce en la tierra prometida, ¿no? Y así Dios se va formando, ¿no? Se va formando este pueblo. Fíjense, este pueblo que es el pueblo elegido de Dios, pero elegido ¿para qué? Para que de ese pueblo venga la salvación.
Esa es la elección que Dios ha hecho sobre el pueblo de Israel. El pueblo elegido por Dios para a través de ese pueblo salvar a la humanidad. Ese pueblo que tiene sus pecados, porque también está marcado por el pecado original. Ese pueblo que tiene sus envidias, sus rencillas, llega a entrar en la tierra prometida. Fíjense ustedes, eso ya se los contaba el otro día también, ¿no es cierto? Y al poco tiempo, después de haber visto las maravillas que Dios ha hecho por ellos, no solamente durante 40 años en el desierto, hermanos, la tierra prometida estaba ocupada por 7 naciones. 7 naciones fuertes y poderosas, fuertes y poderosas. Y estos eran unos raquíticos que venían del desierto sin armas, sin ejército, sin nada. Y los otros estaban en sus ciudades, en sus pueblos, ciudades fortificadas con unas murallas enormes. Y tenían sus ejércitos y tenían todo. Estaban, digamos así, jugaban en su cancha, como se dice en el fútbol. Y estaban pertrechados de todo lo necesario para una guerra. Y estos que vienen de fuera, sin nada, vencen a las 7 naciones. A las 7 naciones. ¿Por qué? Porque Dios peleó por Israel. Fue Dios el que expulsó a las 7 naciones. Eso se lo canta muy bonito un salmo que hemos recordado hace no mucho tiempo. Cogiste una viña y la trasplantaste. Le trasplantaste y le preparaste el terreno. Dios que expulsa a las 7 naciones y ahí trasplanta a Israel la viña del Señor. Pero este pueblo de Israel, fíjense ustedes que es el prototipo del ser humano. Israel no es peor que tú ni peor que yo. ¿Qué va? Israel es nuestra radiografía, hermanos. Esta es la realidad del hombre. Israel una vez se instala en la tierra prometida. Fíjense ustedes, lo primero que quieren, en cuanto se organizan un poquitito, quieren ya un rey como los pueblos vecinos. Esto lo hemos visto, todo esto lo hemos visto en estos días. En estas semanas hemos visto todo eso. Estoy recapitulando, sintetizando. ¿Qué quiere Israel? Quiere un rey como todas las naciones. Y van donde Samuel, que era el profeta sacerdote. Y Samuel se pone triste y llora. Llora. ¿Y qué le dice Dios? Fíjense el corazón de Dios, que no me cansaré nunca, nunca de destacar esto y pedirles a ustedes, hermanos, necesitamos tiempo de intimidad con el Señor. Necesitamos dejar que el Señor nos introduzca en su corazón para poder conocer el corazón de Dios, el ser íntimo de Dios. Y fíjense, Dios lo que le dice a Samuel: Samuel, Samuel, no te aflijas, no te pongas triste, porque no es a ti al que rechazan. Samuel se sentía fracasado porque él era la cabeza visible de ese pueblo como representante de Dios. Y Dios le dice: no te aflijas, no es a ti, me están rechazando a mí. Yo quería ser su rey. Yo quería ser su rey. Y mira todo lo que he hecho para acreditarme, que los quiero, que estoy a favor de ellos. Mira todo lo que he hecho. Pero me pagan de esta manera. Muy bien. Dios es santo, hermanos. ¿Y qué dice? Vamos a respetar su libertad. Vamos a darles un rey. Pero eso sí, que se preparen. Porque como todos los reyes quieren un rey como el de los pueblos vecinos, le harán lo mismo. Los hará trabajar para ellos, les cobrará impuestos, se cogerá a sus hijas, etcétera, porque es una prerrogativa de los reyes, que tenían su harem, ¿no? Etcétera, etcétera. Y Dios, con el dolor de su corazón, le da a Israel los reyes. Ya está el primer rey, que se llama Saúl, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida en que Israel va creciendo, entre comillas, va, ¿cómo se dice? Se va como desarrollando, empieza a entrar en una situación de bienestar, ya empieza Israel ya a irse detrás de los ídolos de los países vecinos, porque no obedece a Dios, que antes de entrar en la tierra prometida le había dicho a Israel: no permitas que tus hijos se vayan detrás de las hijas de los países vecinos, porque terminarán adorando a sus ídolos. Terminarán adorando a sus ídolos y eso te traerá la destrucción. Pero el pueblo de Israel no quiso obedecer, dice Dios. Israel no quiso escuchar mi voz. Israel no quiso obedecer. ¡Ay de Israel! Si me escuchara, por un instante todo cambiaría. Y este Israel, repito, hermanos, es importante conocer la historia, porque estos somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros rendimos culto a los ídolos de los paganos?
¿Cuántas veces nos vamos detrás de las idolatrías de este mundo? ¿Cuántas veces no permitimos que Dios sea nuestro rey? Y nos vamos detrás de cualquier caudillito que se lanza a la presidencia de la República y sabemos que entre su plan de gobierno, vuelve otra vez sobre lo mismo, está el aborto, está el matrimonio gay, y nosotros nos vamos detrás de él y votamos por él, y nos decimos católicos, y renunciamos al reinado de Dios en nuestra vida por un caudillito simplemente que nos ofrece un sueldo mínimo un poquito más alto que el que tenemos. Detrás del dinero nos vamos detrás de los caudillos, nos olvidamos de quiénes somos. Pero bueno, Dios tiene paciencia, ¿no es cierto? Y Dios le da a Saúl. Y luego Saúl tampoco es fiel a Dios. Y luego Dios le da a David, un chico estupendo, etcétera, etcétera. Pero el pobre David también, la misma vaina, ya saben lo que pasa, se enamora de la mujer del general de su ejército y al final comete adulterio con ella y para que no se note lo manda a matar a él, pero todo un lío. Y empieza toda esta historia tan tremenda de Israel en la tierra prometida, este pueblo elegido que se vuelve un desbarajuste. Les decía el otro día, en toda la historia del pueblo de Israel solamente ha tenido 3 reyes justos. No impecables, pero justos, nada más que 3, en una sucesión de reyes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Israel se aleja de Dios y otra vez vuelve la descomunión. Israel se parte en 2, se pelea y se crea el reino del norte, que se llamará Israel, reino del sur, el reino de Judá, ¿no es cierto? 2 reinos. Y como está dicho, un reino dividido no puede subsistir. Y estos 2 reinos se van cada uno detrás de los ídolos de por allá, los ídolos de por aquí, y al final Israel se aleja totalmente de Dios. El pueblo está totalmente alejado de Dios. Dios le manda a los profetas: Israel, Israel, no te vayas detrás de los ídolos de este mundo, que terminarás destruido. Esos ídolos no te pueden salvar. ¿Qué va a pasar de ti cuando vengan tus enemigos? ¿Quién te va a salvar, Israel? Israel no quiso escuchar mi voz. Israel no me quiso obedecer, otra vez repite el Señor, con tanta pena. De un momento Dios en que ya no puede hacer nada por este pueblo. Este pueblo ha endurecido su corazón. Es un pueblo que su cerviz se ha endurecido y ya no es capaz de bajar la cerviz, de someterse a Dios, de entrar en la historia. No se fía de Dios. Otra vez la misma historia, no se fían de Dios. Ponen su confianza en sus fuerzas, en sus ejércitos, en su inteligencia, en sus estrategias, etcétera, etcétera. Ya no se fían de Dios. Hasta se fían de los ídolos, construyen altares en sus azoteas para rendirle culto a los ídolos de los países vecinos. Una tragedia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué puedo hacer yo por este pueblo? Nada. Entonces vienen sus enemigos y los invaden. Primero invaden el reino del norte. Pero claro, hasta que llegue ese momento que ha hecho Dios, Dios ha suscitado profetas que hablaban en nombre de Dios y que le decían a Israel todo lo que yo les he dicho. Israel, cuidado, Israel no sé cuántos, Israel que mira. Y nada, ¿qué hacía Israel con los profetas? Lo dice Jesucristo, los mataron. Eso está en las Escrituras. Israel, en lugar de acoger al profeta que le hablaba en nombre de Dios, lo mataba, como tantas veces nos puede pasar a nosotros. Que nos encontramos una persona que nos viene a hablar en nombre de Dios, que viene a hacernos un servicio para ayudarnos a nuestra conversión, para que no seamos unos paganos, para que no seamos unos mundanos, para que no seamos unos carnales, que alguien que viene en nombre de Dios a ayudarnos y nosotros en lugar de dejarnos ayudar, lo matamos. Lo matamos en nuestro corazón, nace en nuestro corazón un odio hacia esa persona. Eso dice la Escritura con toda razón. Corrige a un humilde y te lo agradecerá por siempre. Pero corrige a un soberbio y te habrás ganado un enemigo. El soberbio mata. Aquel que lo quiera corregir en su corazón lo mata, lo destruye, lo odia en su corazón. Pero bueno, Dios, fíjense, manda profetas y profetas. Lindo leer a los profetas. Pensemos en Isaías, pobrecillo. Pensemos en Oseas, el sufrimiento terrible de Oseas. Que Dios hace que se case con una mujer, que esta mujer le saca la vuelta, comete adulterio, y Oseas experimenta en su corazón el sufrimiento enorme de la infidelidad de su mujer. Y Dios le dice, pues eso es lo que siento yo con este pueblo,
que me es infiel, que se va detrás de los ídolos de este mundo. Y Oseas profetiza, habla, destruido por dentro, este sufrimiento, transmite el sufrimiento de Dios, pero mi pueblo no quiso obedecer. Y entonces, repito, vienen las naciones extranjeras. Primero, porque en el sur estaba el templo de Jerusalén, el único templo donde, digamos así, estaba la presencia de Dios. Y Dios es bueno, y le da al reino del sur, a Judá, donde está Jerusalén, le da una oportunidad. Primero invaden el reino del norte para ver si el reino del sur se convierte, y no se convierte. Y Dios le sigue mandando profetas, le dice a Jerusalén, mira lo que ha pasado con el reino del norte, que te va a pasar a ti lo mismo. Y no le hacen caso a Dios. Y efectivamente, un tiempo después, el rey Nabucodonosor, que todos lo conocemos por la historia universal, invade y se lleva, destruye. Es impresionante leer y cómo a uno se le parte el corazón. Han reducido Jerusalén a ruinas, a ruinas. Entran en el templo donde está la presencia de Dios y de raíz sacan las puertas, destruyen todo. Una cosa impresionante, una cosa impresionante. Y todos estos hermanos se los llevan al exilio. Y es ahí en el exilio donde Israel entra en depresión. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están como estaban antes. Han vuelto a Egipto. No físicamente, porque Egipto está aquí y Babilonia está acá, ¿entienden? En el medio está la tierra prometida. No físicamente, pero en lo profundo del ser es lo mismo. En lo profundo del ser es lo mismo. Otra vez esclavos, otra vez no sé cuántos, pero con un problema muy grande. ¿Cuál es el gran problema que tiene el pueblo de Israel? El gran problema que tiene el pueblo de Israel es que Dios, al instaurarlos en la tierra prometida, a través de Salomón, había construido este gran templo, y ese era el único lugar donde Dios aceptaba sacrificios, porque Dios se amolda a la mentalidad de los hombres. Esto se los he dicho también, lo que dice San Ireneo. Dice, Dios ha tenido que ir habituando a los hombres a vivir con Él, se ha tenido que ir amoldando, y en esa época pues los cultos eran así, sacrificiales. Dios tenía que hacerse a la mentalidad de los hombres de la época. Bueno, entonces, y establece este templo de Jerusalén, que es el único en el que se puede hacer sacrificios a Dios, sacrificios de reconciliación con Dios. Y entonces Israel se encuentra en esta realidad. Lejos de su tierra, no hay templo, ya no tiene el medio que Dios ha establecido para restablecer la comunión. Israel se da por perdido para siempre. Y ahí este salmo tan bonito, junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, Jerusalén, nos echamos a llorar. Ahí se dan cuenta, los judíos se dan cuenta, qué error tan grave hemos cometido, qué error tan grave, y ahora no nos queda nada, estamos perdidos para siempre, hemos perdido todos los privilegios de ser el pueblo de Dios y hemos terminado esclavos como estábamos en Egipto. Metámonos en las sandalias de estos hermanos para comprender ese sufrimiento y esa depresión, pero Dios no abandona a su pueblo, porque los planes del Señor subsisten por siempre, dice el Salmo. ¿Y qué hace Dios? Fíjense qué misericordia. Hermanos, es realmente para que se nos salten las lágrimas, hermanos. Qué corazón hay tan duro, dice San Agustín, que no se conmueva al contemplar el amor de Dios. ¿Qué hace Dios? Envía profetas. También en medio de la deportación, del exilio, Dios sigue suscitando profetas. ¿Para qué? No para enrostrarle a Israel sus pecados, no. Los profetas anunciaban a Israel, le precavían a Israel, no peques que vas a pagarla mal, vas a pagarla mal. Y una vez ha pecado y están destruidos y el demonio los está deprimiendo, los tiene destrozados, y Dios vuelve a suscitar profetas, no para, ¿sabes? Te lo dije, ahora frígate, no, sino para levantarles el ánimo, hermanos, que nosotros somos el pueblo elegido. Ánimo, que la mano poderosa de Dios no se ha secado, que ese mismo Dios que nos sacó de Egipto nos puede sacar de aquí. Volvamos a Él, convirtámonos a Él, etcétera, etcétera. Y es ahí en el exilio donde Israel descubre el gran don de la palabra. Ahí nacen las sinagogas.
Ahí, en ese exilio, fíjense ustedes, es donde el pueblo de Dios, ahí tenemos la raíz de lo que es la liturgia de la palabra en la misa cristiana. Porque empiezan los profetas a recordar la historia de la salvación y empiezan a leer la Torá y a leer la Torá y el pueblo comienza a experimentar que cuando lee la Torá tiene una experiencia de Dios, se actualiza esa palabra en su vida, es impresionante, ¿no es cierto? Pues bien, Dios va purificando a su pueblo y después lo vuelve a la tierra prometida. Pero bueno, una vez vuelto a la tierra prometida, no se crean que se terminan los problemas, porque Israel somos tú y yo, y somos de cabeza dura, somos unos cabezas duras, y Israel sigue, y en realidad vuelve bastante mejor, y cuando vuelve, y cuando ponen ese, dice muy bonito la escritura, ¿no? Y cuando levantan ese estrado, y ponen un ambón enorme, y proclaman la palabra, dice que el pueblo lloraba de emoción de estar de regreso en la tierra prometida, y de experimentar que la palabra de Dios seguía viva, presente, las promesas de Dios seguían para ellos, y se conmovían y lloraban. Es preciosa las Sagradas Escrituras, y tanto que dicen, no hagan duelo ni lloren, que hoy día es un día de fiesta, pero la gente estaba súper conmovida. Pero más allá de sus buenas intenciones, más allá de sus buenos sentimientos, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, hacen sus prescripciones religiosas, todo lo que ustedes quieran, pero al final, ¿el problema cuál es? El problema es el corazón del hombre, que ha dicho el Señor en el libro del Génesis, que es malo desde su niñez, que es malo desde su niñez. Entonces Israel sigue con sus cositas, y entra en un ambiente de religiosidad, etcétera, etcétera. Pero en esta religiosidad Israel comete un error muy grande, ¿no es cierto? Como no puede cumplir lo que se llama la ley, digamos así, la Torá, que se sintetiza en los 10 mandamientos y se sintetiza en el Shema, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, al prójimo como a ti mismo, se empiezan a hacer una serie de prescripciones religiosas, etc. No tenemos tiempo de detenernos en esto. Lo que quiero decir, que el otro día les explicaba, es esto, ¿no? Que en medio de este pueblo, sin embargo, Dios mantiene su promesa, y la promesa de Dios es Abraham: haré de ti un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y entonces Dios va preparando, ¿para qué? Para que llegada a la plenitud de los tiempos venga su Hijo Jesús a este mundo. Y decíamos esto, que este Israel va siendo como un embudo, Dios se va preparando de ese pueblo un resto, el resto de Yahvé, los pobres de Yahvé, que le llama el libro del profeta Sofonías, que lo pueden leer porque es muy cortito, ¿no es cierto? Y entre esos pobres, una mujercita, una corderita sin mancha, decíamos el otro día, a través de la cual María, la fe de María, que es la que hace posible que el verbo se haga carne. Abraham, nuestro padre en la fe; María, nuestra madre en la fe. María, que se fía de Dios, y por eso dirá San Pablo, fíjense cómo Dios ha hecho todo perfecto, porque ese pueblo, que fue el pueblo elegido para salvar a la humanidad, ese es el pueblo el que da a luz a Jesucristo. Es ese pueblo el que da luz a Jesucristo a través de María, una mujer judía, da luz a Jesucristo. Dios lo hace todo perfecto, ¿no es cierto? Y entonces dirá San Pablo, así como por el pecado de uno, de Adán, por la desobediencia de uno, de Adán, que desobedeció a Dios, entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, que es la consecuencia del pecado, cuanto más por la obediencia de uno se restablecerá la salvación de nuestros pecados, y en consecuencia se restablecerá la vida. Este uno es Jesucristo. Hemos recordado a lo largo de estas semanas, hemos recordado la vida de Jesús, una cosa impresionante, lo que él hacía, sus signos, sus señales. Lo hemos escuchado a Jesucristo predicar, lo hemos acompañado a su pasión, lo hemos acompañado a su muerte, estamos celebrando todos estos días la resurrección, lo hemos visto resucitado, apareciéndose en el cenáculo, etcétera, etcétera. No vamos ahora a recapitular todo esto, pero quiero decir, a través de Jesucristo llega este corderito sin mancha.
este corderito, que, como decíamos, se hizo en todo semejante a nosotros, ¿se acuerdan? Menos en el pecado, menos en el pecado. Y este Jesús, verdadero Dios sí, pero verdadero hombre, que en cierto sentido como que se despoja de su divinidad para hacerse hombre y aprender a obedecer aún en el sufrimiento, es a través de la obediencia de Jesucristo que Dios restablece la justicia en el mundo. Esta justicia que es misericordia, Jesucristo que carga con nuestros pecados, Jesucristo que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios es amor. Eso que el demonio le dijo a Adán que era mentira, eso que el demonio te dice a ti que es mentira, que Dios no te ama y que por eso las cosas no salen como tú quieres, Jesucristo viene a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es amor. ¿Cuánto amor? Este amor. Capaz de hacerse hombre y dejarse matar por nosotros, destruir por nosotros y descender a lo más profundo del infierno en lugar nuestro. Y es así como Jesucristo desbarata, aniquila, dice el autor de la carta a los Hebreos, aniquila al demonio, lo reduce a la nada, lo reduce a la nada. Pero decía el libro del Apocalipsis el otro día que todavía se le ha dado un tiempo, que todavía se le ha dado un tiempo a este demonio, que ya está vencido, pero se le ha dado un tiempo. ¿Para qué? Para que los hijos de la mujer, de María, de la iglesia, el primogénito de Jesucristo, luego venimos nosotros, para que nosotros podamos dar testimonio, testimonio del Cordero, testimonio del amor de Dios, para que tanta gente que vive detrás de los ídolos de este mundo se convierta y pueda alcanzar la salvación como nosotros, con la gracia de Dios, confiamos en estar alcanzándola. Entonces Jesucristo, que carga con nuestros pecados, que consigue para nosotros el perdón de los pecados, para toda la humanidad lo consigue, pero que para que ese perdón de los pecados se realice en nosotros y nosotros podamos salir de esta esclavitud del demonio que nos obliga a hacer el mal, hace falta una cosa, solamente una, que acojamos la salvación. Esto se llama la fe, el acto de fe, que acojamos la salvación, que nos acojamos a Jesucristo, que nos adhiramos a Él, que sigamos sus huellas. Y para eso, fíjense ustedes, el Señor ¿qué hace? Para esto el Señor envía el Espíritu Santo, primero a los apóstoles, y para que ellos continúen su obra. Es decir, Jesucristo, decíamos en estos días, no solamente ha realizado para nosotros la obra de nuestra salvación, sino que como Él sabe que para que nosotros podamos beneficiarnos con esa sangre derramada y nos transforme por dentro y nos haga capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesucristo nos ha amado, nosotros necesitamos hacer el acto de fe, pero el acto de fe no lo podemos hacer nosotros solos, no podemos, necesitamos testigos que nos llamen. Los apóstoles vieron a Jesucristo, hicieron el acto de fe, porque lo vieron, vivieron con Él. Pero Jesucristo, decíamos el otro día, tenía que volver al cielo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que los apóstoles no se apoderen, decía el otro día el Papa Francisco, muy interesante, para que no se apoderen de su carne. Impresionante, para que no se apoderen de su carne. Y decía San Agustín y decía San Juan Pablo II, en una catequesis muy bonita del año 80 y tantos, para que Jesús pueda permanecer para siempre en el hombre, tenía que hacerlo de manera espiritual, y para hacerlo de manera espiritual, de manera en la carne, tenía que subir al cielo, en su carne transfigurada, que esto es lo que vamos a celebrar este domingo. Pero entonces fíjense, Jesús sabe una cosa, que aquí esta gente ha hecho el acto de fe. ¿Por qué? Porque Él se ha manifestado, se han encontrado con Él, han escuchado su predicación y en esa predicación la han visto garantizada con las señales que Jesús hacía. Y esto ha hecho posible el acto de fe. Pero Jesús sabe que tiene que volver a Dios para enviarnos el Espíritu Santo, una nueva presencia de Dios en medio de nosotros y dentro de nosotros, dentro. Jesús no estaba dentro de los apóstoles mientras estuvo en esta tierra, no. Y el diseño de Dios no es vivir entre nosotros solamente, sino vivir dentro de nosotros.
para que nosotros vivamos dentro de Él. Esto es la vida divina, esto es el diseño de Dios, que es una cosa impresionante, que de esto, si Dios quiere, hablaremos en otro momento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, Dios sabe, Jesús sabe muy bien, Dios sabe muy bien, que Él tiene que volver. ¿Y qué vamos a hacer con todas las generaciones que vengan? Entonces el Señor funda su iglesia. A lo largo de los 3 años, con mucha paciencia, va fundando su iglesia. Y es esa iglesia la que verá este domingo subir a Jesús al cielo. Subir, después de que Jesús se ha manifestado durante 40 días resucitado y ha comido con ellos, como dan testimonio los apóstoles, entonces Jesús sube al cielo. Y esa iglesia lo ve subir al cielo. Y esa iglesia, queridos hermanos y hermanas, subsiste hasta nuestros días. Esa iglesia que estuvo ese día presente subsiste hasta nuestros días. Y ese es el don de la fiesta de la Ascensión. Este domingo tendremos todos nosotros la ocasión esta de ver a Jesús subir al cielo, volver a la derecha volver al cielo para que su Padre lo siente a su derecha y le dé poder. Esta es la celebración de este domingo. Celebraremos que Jesús, el justo, el bueno, el corderito, el humillado, el maltratado, hombre como tú y como yo, con la misma naturaleza humana tuya y mía, será sentado a la derecha de Dios. Será constituido Kyrios, Señor, con poder sobre todo lo que existe, sobre todo lo que te impide ser feliz, que es el pecado y que es la muerte. Jesucristo, en esta fiesta de la Ascensión, entonces, sube al cielo. Pero ¿quién sube al cielo? El que bajó del cielo, sí, con su naturaleza divina, pero ahora lo que hace es subir también con naturaleza humana. La ascensión del Señor, su entrada al cielo, significa una cosa, es una cosa. El hombre sube al cielo, el hombre sube al cielo. La naturaleza humana está sentada a la derecha de Dios. Y ese es el diseño que Dios tiene para ti y para mí, que también nosotros podamos ascender con el Señor. Pidámosle pues al Señor la gracia y que mañana podamos dedicar un rato del día a meditar sobre estas cosas y sobre todo a ser humildes, humilditos, humillarnos delante del Señor. La humildad es algo tan bello. Ser humildito, Señor, concédeme celebrar santamente esta fiesta. No entiendo nada de lo que ha dicho Monseñor Javier, no he entendido nada, pero me da la impresión de que es algo interesante, más o menos, algo ahí hay que parece que es verdad. Ayúdame a entrar en esta fiesta. Concédeme contemplar a Jesucristo subiendo al cielo y concédeme contemplar, revélame tú a mí en lo profundo de mi corazón, revélame qué tiene que ver esta fiesta conmigo. Dediquémosle tiempo al Señor. Yo les hago en interior se dice una tracha, o sea, les doy como unas trazas, ¿me entienden? ¿No? Es un servicio, hago como puedo, perdónenme, ¿no? ¿Para qué? Para llevarlos a ustedes. Ahí no se trata que yo te explique toda la razón, si no haces ningún acto de fe. No se trata de eso. No se trata que yo te explique todo. Ya hemos dicho, estos días somos testigos que los apóstoles tantas veces no entendían nada. Si no se trata que lo entiendas con la cabeza, se trata que el Señor te envíe su Espíritu Santo y testifique que esto, que tal vez en la cabeza no entiendes, es verdad y que te lleve a ti a la unión con el Señor, que puedas perder tiempo. Si eres un materialista, perdónenme hermanos que les hablo así, si somos materialistas, que puedas perder tiempo, arriesga perdiendo tiempo, dejando de hacer cosas para meterte tú solo con el Señor. Mañana, esta noche, mañana, un rato largo con el Señor, a solas, y pedirle al Señor, Señor, revélame lo profundo del ser, ¿qué es esto de la ascensión? Que esto se realice también, que esta gracia se realice en mi vida. Pedid y recibiréis, hermanos. El Señor es sumamente generoso. El problema es tantas veces que nosotros no sabemos recurrir a Él, dice Santiago en su carta. No sabemos pedirle lo que nos conviene. Yo confío en Dios y confío en ustedes también, que los quiero mucho y que sé que no en vano están tanto día tras día escuchándome. Sé que ustedes quieren lo mismo que yo. Que ustedes y yo anhelamos lo mismo, la vida eterna. Queremos ser felices, queremos ser santos, lo sé, y por eso estamos aquí juntos. Si no, no estaríamos haciendo otra cosa. Yo lo sé de tu rectitud de intención. Entonces, por eso los invito con todo amor, con todo cariño, como
Vuestro Padre y Pastor los invito a esto. Aprovechen estos días para ser humilditos y ponerse, denle un poquito de tiempo al Señor y verán que la fiesta de la Ascensión será una cosa estupenda y de ahí saldremos estupendamente bien, listos para ya terminar de prepararnos para Pentecostés. Y le pedimos a la Virgen María que nos acompañe en esta preparación. Ella que también vio a su Hijo Jesús subir al cielo, estaba con los apóstoles. El día que Jesús subió al cielo estaba la Virgen María. Ella, mediadora de todas las gracias, le pedimos que nos ayude a poder prepararnos bien para esta fiesta. Y con ella compartimos la alegría de la resurrección del Señor, diciéndole juntos: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces Dios mediante nos vemos a las 7 p.m, nos vamos juntando para empezar la Santa Misa, que ya saben que empieza en torno a las 7:15, pero ya vamos abriendo el Facebook para ir uniéndonos todos, ir llegando todos. Y mañana, ya les recuerdo que mañana no tenemos la misa de 11, cada uno puede seguirla a través del Facebook de sus propias parroquias, hay diversos horarios, sino que tenemos el encuentro con los niños. Va a ser un encuentro muy bonito. Ya hemos puesto el banner en el Facebook, no sé si lo han visto, dejen que los niños lo vean. Un encuentro muy bonito, va a ser interactivo, así que hay que estar atentos, porque vamos a dialogar con los niños, es una cosa tan bella, para que ellos mismos vayan respondiendo, es una cosa muy bonita. Entonces, Dios mediante, esta noche nos vemos para la misa y mañana el encuentro con los niños y el domingo, como siempre, la misa de 11 para celebrar la Ascensión. Varios están preguntando, Monseñor, ¿y la semana próxima qué va a haber? Si estamos vivos, ya veremos lo que hacemos. ¿Ya? Tranquilos, tranquilos. Tenemos que discernir la voluntad de Dios para nosotros, pero naturalmente día a día vamos viendo, ¿no? El día domingo, como cada día se dan cuenta, les digo qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces ya entre mañana y el domingo les explicaré cómo vamos a hacer la próxima semana, pero sin duda, eso sí les anticipo, que ha sido tan bonito, que hemos estado juntos toda la Cuaresma, toda la Pascua, no nos vamos a quedar faltando un poquito para Pentecostés, ¿no es cierto? Continuaremos juntos hasta Pentecostés, si Dios nos da vida. El cómo, el modo, horarios, eso lo veremos según cómo Dios nos vaya marcando los pasos. ¿De acuerdo? Buenas tardes para todos. Gracias.